Hola amigos, bienvenidos nuevamente a la comunidad del ISPADE. Le quiere dar la bienvenida a Gerson Guerra, un importantísimo actor, quizás uno de los más importantes de este país. Ha llevado el nombre del Ecuador por varios festivales de teatro. Te damos la bienvenida, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. También estamos con Javier Delgado, director del Espacio Vacío. La idea es, de hoy lo que proponemos es conversar con estos importantes gestores culturales sobre quiénes son y el aporte que van a dar a la carrera de actuación y dirección de artes escénicas que acaba de ser aprobada por el Consejo de Educación Superior, y también invitamos a la gente interesada en este proyecto a comunicarse con las redes del ISPADE para poder formar parte de este proceso. Hola Gerson, eh, yo tengo el gusto de primero haberte visto actuar en distintas obras del grupo Mala Hierba y haber sido tu alumno en el inicio del año 2000. Y ahora es un gusto para nosotros poder contar contigo dentro de este proyecto, de esta nueva carrera. La idea sería que nos cuentes, que conversemos un poquito sobre tus inicios en los años 90, cómo fue ese proceso cuando decidiste, qué es lo que qué te llevó a decidir por ser actor, por seguir este oficio, y cómo fueron esos años. Me contabas antes que fue en el año 91 más o menos. Sí, bueno, hola Martín, hola Javier, gracias por la invitación. Bueno, primero, o sea, para acercarme al teatro, todo ese acercamiento, es una edad en la que uno siempre está, yo tenía 18 años, 19 años, ¿no? Y creo que a esa edad todos estamos buscando algo, ¿sí? O tenemos muchas preguntas y pocas respuestas, ¿no? Y tuve la suerte de encontrar un espacio que fue el Mala Hierba, en donde era un espacio en donde podía practicar y hacerme las preguntas necesarias para crear, para acercarme al mundo del arte, del teatro, pero a la vez también ir conociéndome poco a poco, ¿no? Con estas preguntas, ¿no? Que eso es como fundamental en el teatro, ¿no? El adentrarse en uno mismo para después hablar de ti o de los otros con el público, ¿no? En esa época yo tuve la oportunidad de hacer clases con el José Vacas en la Escuela Mudanzas de Pantomima, mientras estaba esperando que se abra el laboratorio Mala Hierba, porque se abría cada cierto tiempo. En esa época fue en la Fundación Quito, y bueno, y ahí todavía no era el laboratorio que creo que tú cursaste después, ¿no? Era como, había como 3 niveles nada más, o 3 talleres, ¿no? El de trabajo corporal, y el actor, el de trabajo de improvisación y trabajo actoral. Y se dividía como en 3 niveles y listo. Quizás demoraban más. El de trabajo corporal tenía una duración, creo que duró en esa época 8 meses. ¿Ya? Entonces iban como profundizaban, a la vez se mezclaba cosas de improvisación, y después Arícides asumía ya un trabajo de improvisación a partir de leyes y de texto, ¿no? Pero todo en un solo mismo taller. ¿Sí? Y Charo asumía el taller de técnica actoral, pero todavía no estaba como dividido en 3 niveles, que era el trabajo sobre sí mismo, después el de antagonista-protagonista, que era más técnica, y otro nivel de trabajo de personaje, sino estaba como todo en uno, por decirlo, ¿no? Y después, bueno, se fue ya sistematizando más el trabajo en posteriores laboratorios, ¿no? Siempre cuando vas a dedicar la vida al arte, como que da un poco de miedo. Sí. ¿Tú cómo viviste esto? ¿Tenías el apoyo de tu familia? ¿Cómo fue ese proceso de decir, no, ahí se quedan, me dedico al teatro? ¿Cómo fue esa Sí, época? bueno, sí, hay ese miedo, no sé si de uno, yo creo que más de la familia, ¿no? Ya, porque uno es joven y cree que puede con todo, ¿no? Va a poder con todo en esa época, ¿no? En ese tiempo, ¿no? De la juventud, pero mi padre es artista plástico, sí, mi familia siempre estuvo vinculada con el arte, entonces era como, y bueno, y era otra época también, en donde no necesariamente necesitabas de un título para sobrevivir, la cuestión económica y social era distinta, entonces todavía la ciudad era mucho más tranquila, no era,
Era un Quito muy pacífico, ¿no? En donde podías caminar mucho por las calles y todo, ¿no? Y el arte estaba en su ebullición también, ¿no? En esa época, ¿no? Entonces, yo tuve la suerte de que mis padres aceptaron lo que decidí hacer, y siempre tuve el apoyo. Y aparte tenía que trabajar, o sea, pero de mesero o de bartender, yo qué sé, ¿no? Me dediqué un poco a eso porque mi mamá tenía un salón de té, entonces ahí ya comencé a darle de mesero. Y mientras hacía eso, iba al laboratorio, que era en las tardes, y de ahí las funciones de teatro cuando ya entré al grupo, ¿no? ¿Y qué fue lo que más te cautivó del teatro? Porque cuando uno recién entra, los ensayos, las clases, la nueva gente, los profesores, ¿qué es lo que más te cautivó, te enamoró del teatro? A mí lo que más me cautivó en esa época fue el mundo lúdico. O sea, poder entrar e imaginarte y jugar que eres otro. Y construir una situación imaginaria que no sea la tuya, ¿no? Pero a la vez, dentro de esa situación era como que aparecía mucho de lo que tú eres, aunque era una situación ficticia. Y eso era muy divertido. Es decir, me divertía. O sea, bueno, a veces pueden ser cosas, improvisaciones, por decirte de alguna manera, muy divertidas, a la vez también muy trágicas, ¿no? Improvisación no significa que solo sea divertida y que te haga reír, ¿no? También te puedes llevar a un mundo más oscuro, ¿no? Pero ese juego a mí me fascinó. Fue algo que me cautivó mucho. ¿Y la obra en la que más te has divertido como intérprete? La razón blindada, con Aristes. Sí. Ahí hay que hacer un paréntesis sí. Y contar que Mala Hierba es un grupo de teatro que ha recorrido, me parece que toda Europa, me parece que la mayoría de Latinoamérica, Norteamérica. Hay obras espectaculares como Francisco de Careamanga, Pluma, La razón blindada, Nuestra Señora de las Nubes, Instrucciones para abrazar el aire. O sea, Mala Hierba tiene un repertorio increíble de obras de teatro y claro, realmente es un privilegio poder conversar contigo porque cuéntame un poquito esto. Mientras hablabas yo pensaba, Mala Hierba es una institución muy importante en el teatro latinoamericano. Cuando tú ingresaste, ¿ya era de esta dimensión? ¿O estaba en esa transición? ¿O cómo viviste tú estos años de empezar a viajar? Porque uno como actor sueña con eso. Sí. Y claro, a mí no me pasó. O sea, mis obras se quedaron aquí y es la realidad. No quiere decir que fracasé como actor, pero Mala Hierba es un proyecto realmente muy importante para el Ecuador. ¿Cómo viviste ese proceso de empezar a ser parte de uno de los grupos que ha transformado el teatro en el Ecuador? Sí, en la época que entré, el grupo ya había hecho algunas giras, o sea, a Venezuela, de lo que yo sé, a Colombia, pero todavía los viajes eran como esporádicos, todavía no estaba, bueno, no sé si por contactos, realmente no sabré qué decirlo, pero también, bueno, eran las primeras obras de Arístides, porque antes el grupo hacía obras de autor, ¿no? O sea, trabajó con Darío Fo, Bertolt Brecht, otros, hasta que Aristes decide escribir y explorar la dramaturgia, y ahí es cuando escribe Francisco de Careamanga, que es una versión de Boisek, ¿sí? Y después ya Jardín de Pulpos, que ya es un texto, que es el primer texto en donde hace la apuesta con el grupo y todo. Y con esas obras, ya Francisco viaja a Venezuela, yo no estaba todavía en el grupo, y con Jardín de Pulpos es que hacemos una gira a Francia, y con ese dinero se adquiere la casa o parte de la casa, de lo que es la casa Mala Hierba, ¿no? Y estaba deteriorada y ahí con otros proyectos se pudo reconstruir la casa y todo, ¿no? Y de ahí ya comenzaron a aparecer las giras, es decir, había España, que era el Festival de Cádiz, Venezuela, Brasil, bueno, visitamos muchos países. Yo tuve la suerte de viajar mucho con el Mala y conocer el teatro desde otro lugar también, ¿no? Es decir, el teatro, pero en general, es decir, conocer la gente de otro país también te da es un aprendizaje brutal, ¿no? Y viajar de teatro a teatro también te da una experiencia artística que no es igual estar en un teatro acá, hacer la función y ya.
sino Claro. eso de ir, llegar, montar, desmontar, hacerlo técnico, ver todo ese dispositivo. Recién ahora yo me doy cuenta de eso, ¿sí? Por todo ese conocimiento que se va adquiriendo, pero que es en la práctica, ¿no? Y que bueno, que algunas cosas he ido sistematizando y otras no, porque no me ha llamado mucho la atención, ¿no? Pero por darte un ejemplo desde el mundo de la iluminación, yo aprendí iluminación en las giras, con los técnicos de los teatros, con las consolas diferentes, los equipamientos diferentes que tenía cada teatro. Entonces te ibas de un teatro que tenían dimmer así manual a unas consolas y un equipo brutal, ¿no? Pero tú viajabas como actor. Como actor. Sí, pero yo me comencé a meter a hacerlos, a asumir la responsabilidad casi de los montajes, de iluminación, poco a poco. ¿Ya? Sobre todo con Nuestra Señora de las Nubes, que comencé a girar con ellos y ahí giré no como actor, sino como técnico, como iluminador. Y después ya en otras en donde actuaba y fungía de los dos, ¿no? De técnico y de actor, ¿no? Otra cosa que mencionaste y quisiera profundizar, nos cuentas que tú empezaste en el laboratorio, pero también hay un momento donde ya empiezas tú a ser profesor de ese laboratorio. Ah, sí. Y eso también quisiera un poco que nos cuentes porque es el sentido de esta conversación. Ahora tú vas a ser profesor de la carrera de artes escénicas y dirección, carrera de actuación y dirección escénica, el SPADE. Yeah. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de empezar a dar clases luego de haber sido profesor? ¿En qué año empezaste a formar parte del laboratorio como docente? Por decir? A ver, déjame acordar. 96, 97, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Qué edad tenías? Déjame tomar las preguntas que me hacen. A ver, tengo, si puedo, 25 años, no, 27 años por ahí. Ah. Unos 27, 28. ¿Y qué tal fue ese cambio de actor a...? Sí, o sea, yo estaba en el laboratorio, yo hice cursé el laboratorio. Mi grupo se deshizo, por decirlo de alguna manera, me quedé solito y ahí yo me invitaron a ser parte de los ensayos del Malayero, para no perder entrenamiento. Entonces hacían trabajo corporal de 8:30 a 9:30, 9:30 a 10:30 hacían trabajo actoral y de ahí entraban en la puesta de escena de la obra, en ese tiempo Jardín de Pulpos. Entonces yo asistía a las 2 clases, por decirlo, del grupo y de ahí la condición era quedarme viendo el ensayo, o sea, no es que cogía y me iba. Entonces me quedaba bien, yo encantado, pues yo felizote, ¿no? Entonces me quedé y de ahí ya me invitaron, ya la Aristides dijo, no, métete un rato a este ejercicio que era ya de la puesta y todo, y ya me quedé en la puesta en escena, ya me quedé en la obra, entré en la obra. Y después, Charo, ya cuando todavía no había terminado el laboratorio, yo ya estaba siendo parte del grupo y decido entrar de nuevo al laboratorio para terminar mi proceso, porque no era necesario, pero yo dije, me voy a meter. Entonces me metí y ahí termino con un grupo, que ahí estaba Santiago Villasís, la Paulina Tapia, y terminamos haciendo ya la primera puesta en escena, bueno, no la primera, pero una puesta en escena del laboratorio, que era El País Inhabitable, ya textos de Oscar Wilde, ¿ya? Y 3 textos creo que juntamos junto a Aristides y se hizo el montaje. Y después seguí en el grupo y de ahí Charo me dijo, oye, me gustaría que des clases. Y claro, es otra cosa, te toca sistematizar, claro, ordenar todo lo aprendido, ¿no? Y comenzarte a hacerte preguntas desde otro lugar, ¿no? Un poco lo que decía al inicio, que es un espacio donde tienes muchas preguntas y la idea quizás encuentras respuestas no definitivas, pero las preguntas siempre van cambiando más que todo, ¿no? Se van transformando en otras, ¿no? Y como profesor sucedió lo mismo. ¿Sí? Aparecían las preguntas, ¿cómo transmitir algo a las otras personas? O que ellas encuentren las vías para descubrir sus potencialidades y también sus dificultades, ¿no? Y trabajar con ellos, ¿no? Más que imponer algo. Porque claro, la educación yo creo que pasa mucho, o sea, lo importante de transmitir es cómo tú le das las herramientas y esa persona decida qué hacer con esas herramientas. Y que te das cuenta que tiene muchas vías de mezclar, de jugar con esas herramientas y que no siempre va a ser la misma, porque la lógica de cada uno es totalmente distinta. Y en el arte creo que eso es lo valioso, ¿no? También, que cada individuo encuentre su lenguaje, porque sea pintura, canto, actuación, baile, de nada sirve copiar, de nada sirve repetir.
te sirve de tanto en cuanto ensayo, pero el rato donde uno se posesiona como artista es cuando encuentra, no respuestas definitivas, pero un camino por donde transitar eso, ¿no es cierto? Y eso es una de las complicaciones de enseñar arte, porque no hay un manual, no hay un libro de texto, ni una respuesta correcta a los cuestionamientos. En ese aspecto sí es súper importante poder contar con personas de tanta trayectoria como tú. Mucho tiempo has dado clases y yo hoy veo que hay un cambio en los actores. Hoy veo las nuevas obras y veo chicos haciendo cosas muy distintas a cuando le vi a la gente Mala Hierba, o cuando le veo al Cacho, o cuando veo a varios artistas que definieron el teatro ecuatoriano. Hoy veo que hay una distinción. Yo no sé si tú percibes eso, si tú sientes algo de lo que estoy contando parecido. Aparte, tú sigues impartiendo las clases del Taller Internacional de Mala Hierba. Entonces ahí no sé cuál es tu sensación con respecto a las nuevas generaciones. O sea, yo lo que percibo desde de las nuevas generaciones, primero que son mucho más despiertos, ya desde lo físico, desde lo corporal, son más ágiles, están como mucho más vinculados con el cuerpo. Quizás esté equivocado, pero percibo mucho, cuando he dado clases veo jóvenes que son muy ágiles con el movimiento, mucho también más sueltos en la relación con el otro, ya hay menos tapujos también, ¿no? Y eso como que ayuda mucho para el trabajo teatral y de danza artístico, ¿no? ¿Ya? De ahí siento que sí, que también hay otro lado que a veces te puede jugar desde un lado negativo, que es el tiempo, el sentido del tiempo, de estar en algo y que es como que necesitas la inmediatez, ¿no? De que tienes que pasar rápidamente a otra cosa, porque es un trabajo de atención. Y como ahora estamos rodeados de aparatos en donde la atención de alguna manera pasa de una cosa a otra rápidamente, nuestro juego de concentración es distinto. Y eso pasa en la práctica también. O sea, sostener un trabajo, ¿qué te digo? Un ejercicio que puede llegar a durar, que podría llegar a durar mucho tiempo, depende de ti, de cómo quieras. Se agota muy rápidamente, por decirlo. Lo agotan en 5 minutos, 10 minutos. Y puede ser un ejercicio que podría durar media hora, 1 hora, porque es tu sentido de estar en algo y de profundizar en eso, ¿no? Pero también siento que eso es un entrenamiento, ¿ya? Que si te das la posibilidad, sí se puede dar, ¿no? ¿Ya? Quizás también a nivel de herramientas, ¿no? La producción, la relación con la comunicación. También, eso también ha cambiado abismalmente. Antes nosotros pegábamos afiches, ¿no? Íbamos a pegar afichitos en paradas de buses, en los bares, y ya. Y ahora, claro, es otra movida que en cambio es súper positivo también, ¿no? Porque se se entera gente que nunca se enteraría, que antes no se hubiera enterado, ¿no? ¿Ya? Y ellos también, esa generación, y también hay una generación, las nuevas generaciones siento que son muy productivas también. Es decir, les interesa hacer, ¿ya? Hay grupos ahora, hay mucha gente que le gusta el arte, que hace teatro, que hace danza y se junta y propone y está, ¿no? Quizás, obviamente, con el tiempo se profundizará más el trabajo, pero están con esas ganas, ¿no? Y eso también es bueno, ¿no? ¿Y qué crees que es importante ahora en la formación de los actores? Desde tu experiencia, desde todo este camino como actor, como profesor, ¿qué creerías ahorita que es importante en la formación de un actor? Y además que tú también puedes aportar desde toda la trayectoria y el camino que tienes. Yo pienso que lo importante en la formación, no sé si ahora, yo creo que siempre, es la idea de que tú te sientas libre. O sea, que encuentres que te que puedas trabajar sin juzgarte. Es decir, nosotros, o yo, por decirte, no sé si no puedo hablar de todos, pero en la educación, a mí lo que más me costó en el teatro era romper el miedo a hacer algo mal.
porque a mí me enseñaron a hacer, que tenía que hacer las cosas bien, a sacarme 20 sobre 20, si era bajito era enano, si era muy alto era langurucho, yo qué sé, ¿no? ¿Ya? O sea, siempre estaba algo mal contigo, con uno, ¿ya? Y siento que eso no me permitía jugar con libertad. Si en cambio, por eso siempre hablan del teatro y de la niñez, de que tienes que jugar como niño, pero yo siento que, claro, cuando hablan de esa niñez es porque ese niño se sentía libre y podía estar en un juego, como te digo, muchas horas, tanto que podía pasar horas, días, meses con el mismo vestido de ¿qué te digo?, de angelito o yo qué sé, y porque se sentía así, hasta que después pasaba otra cosa, ¿ya? Pero se sentía libre para estar así. En cambio, claro, después ya de adulto, volver a esa actitud, a ese espíritu, que sería ya un espíritu artístico, obviamente encerrada con una ética para relacionarte con el otro, porque claro, a veces hablamos de libertad y confundimos, y no es hacer lo que te da la gana tampoco, ¿no? Sino hay unas reglas o unas leyes dentro del juego, ¿no? Y si tú ves a los niños también tienen unas leyes, ¿no?, para jugar. Pero esas leyes te permiten jugar con esa libertad que te digo. Encontrar eso yo creo que es fundamental. Y poder transmitir eso en un espacio, yo con eso ya, sufi. De ahí la técnica tú aprendes. O sea, la técnica es técnica, o sea, tú, como en la danza o en el ballet por decirte algo más concreto, que es muy técnico, ¿no es cierto? O en el dibujo también artístico, ¿no? Es decir, Picasso, tú ves sus dibujos y era una técnica brutal, y después hizo lo que hizo, pero él dominaba una técnica, y después ya se jugó, ¿no? Se reinventó algo, ¿no? Entonces sí, es importante, en el teatro yo creo que es eso, también manejas cosas muy técnicas, estado anímico, relación social, cosas de Stanislavski, de Strasberg, yo qué sé, ¿no? Que tú puedes aprender, pero de ahí lo otro es muy difícil que alguien te lo enseñe, eso tienes que encontrarlo tú. El espacio está, pero ahí es tu decisión, pues. Es un acto de libertad, ¿no? Decidir vivirlo así o de dónde quieres vivirlo, ¿no? Eso. Un poco esto sería la conversación que hemos tenido con Gerson Guerra, invitarles a un workshop gratuito que vamos a hacer para explorar todas estas dinámicas que nos acaba de plantear. El taller va a ser el sábado 16 de marzo. Vamos a tener una clase de 3 horas gratuita con Gerson Guerra para permitirnos adentrarnos en el mundo del teatro, para compartir la experiencia de todos estos juegos escénicos y todo el bagaje que nos pueda compartir. No sé si hay algunas palabras finales, Gerson. Muchas gracias por este tiempo. No, a ti, Martín, a ti, Javier. Nada, les esperamos para compartir un buen rato ahí en el espacio. Y nada, anímense. Aquí estamos. Chévere, muchas gracias. Hasta luego, Hasta chicos. luego, seguimos conversando.